En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día domingo, el día del Señor. Hay que ir a alimentarnos del cuerpo y de la sangre, ese cuerpo bendito que dejó Dios para purificación de nuestros pecados. Y hoy, precisamente hoy, este tercer domingo nos va a hablar de los pecados. Vamos a ver qué nos enseña, pero antes, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, especialmente a todos los que ven este canal. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, domingo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Mataréis el autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. En aquellos días Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregáis y rechazáis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaste al santo, al justo, y pediste el indulto de un asesino. Mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentaos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 4. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar la luz de tu rostro sobre nosotros, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz del rostro ha huido de nosotros? Haz brillar la luz de tu rostro sobre nosotros, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar la luz de tu rostro sobre nosotros, Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino que también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lucas capítulo 24, versículo de 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo había reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en nuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona.
palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito de la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender, y las escrituras se añadió: así estaba escrito, el Mesías, que si quieren ser fieles a las promesas de Dios, el único camino es el de Jesús, muerto y resucitado. Resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Nosotros somos testigos de esto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, haz brillar tu rostro sobre nosotros. ¿Qué entiendes en la frase, toda esta frase? Señor, haz brillar tu rostro sobre nosotros. ¿Qué Dios nos quiere enseñar? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Pues de que tenemos que no ser como Dios, porque Él es el único, pero sí hacer lo que Él nos pide por medio de la Biblia, que es tener seguir los mandamientos y ser buena persona, para semejarnos a su comportamiento. No ser igual, pero semejarnos a Él. Dice, nosotros somos el número 6, imperfección. Jesús es el número 7, perfección. Y el 8 es Dios Todopoderoso. Entonces, ¿podemos llegar a ser como Jesús? Sí. Si te lo propones, sí. Entonces, para llegar a ser como Jesús, entonces si llegamos a ese nivel, la luz de nuestro Señor brillará en nuestro rostro, o el rostro del Señor brillará en nosotros. ¿Cómo es esto? Fácil. Para que la luz del Señor brille en tu rostro, tienes que hacer una alianza con Dios, una alianza por medio de Jesús. Y cuando cumples esa alianza por medio de Jesús, Jesús te dará el Espíritu Santo, que es la luz, entonces brillará dentro de ti. Así de simple. Señor, que tu luz brille que tu rostro, que tu luz brille sobre mí. Entonces la única manera que brille, nuevamente repito, una alianza con Dios. Hubo un profeta que tuvo la dicha de ver el rostro y la espada de Dios, ¿no? Moisés. Moisés, ¿verdad? Nadie ha visto nada de Dios más que Moisés y Jesús. Y Jesús se lo puede mostrar a quien Jesús quiere. Si Jesús quiere, Jesús puede hacerlo, porque Él es Dios también. Entonces, para que se muestre el rostro, la luz, para que brille el rostro de mi Señor sobre mí, tengo que hacer una alianza con Él, por medio de Jesús. ¿Y cómo es esa alianza? ¿Cómo puede ser esa alianza? Hoy estamos hablando del Salmo 4. El Salmo 4 habla de la persecución que tuvo el rey David por medio de su hijo Absalón, que lo quería matar, que le quitó el trono. ¿Por qué lo quería matar? Porque su medio hermano violó a su hermana y el rey David no hizo nada contra Amnón. Entonces lo va a matar, y el rey David pone la confianza plena en Dios. Eso es lo que sucede cuando tú cometes pecado, no importa el pecado que sea. Ayer hablamos del homosexualismo. Un homosexual y un chismoso, el homosexual no es más pecado que el chismoso, es igual. Para pesar en la pesa de Dios, un chisme es un pecado, y ir en contra de la naturaleza de Dios es otro pecado. Son iguales de pecados, es el mismo peso, no hay diferencia. Pecado es pecado. Y el rey David pecó, y entonces cuando el rey David peca, entonces la luz de Dios se mueve de la presencia de David, y David queda a la intemperie. Y entonces, ¿quién está alrededor de él?
el diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Quererlo destrozar, quererlo destruir. Pero hay una manera de que Dios vuelva a ti. Y esa única manera es los sacramentos. Bueno, esa es la alianza nueva. Jesús tomó la copa, en Mateo 26 dice, y la bendijo, la pasó a sus discípulos y después les dijo, tomar y beber todos de él. Punto. Porque esta es mi sangre, sangre de la alianza. Si yo quiero que el rostro de mi Señor me vea en mí, tengo que hacer una alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. Jesús quiere decir que ya no va a haber otra alianza con nadie. Esta es la única y la última, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para... Si yo no tengo pecados, Dios me cubre con su santa luz y su rostro se refleja en mí. Que si tú quieres ver el rostro de Jesús, quieres ver el rostro de Dios, límpiate de pecado. Y entonces el rostro de Dios aparecerá en tu cara. ¿Qué pasa con la gente que hemos visto que es poseída? Cuando me ven, ellos no quieren verme. ¿Por qué? Y a veces me río yo solo y digo, tan feo estoy. No quieren verme. ¿Por qué? Porque cuando tú haces los sacramentos, especialmente el de la confesión continuamente, y estás comiendo la carne y la sangre de Cristo, esto se refleja aquí. Señor, que tu rostro me ilumine. Está el rostro de Jesús aquí. El Padre lo ve, el Padre Espíritu Santo lo ve el diablo. Y por eso el diablo dice, yo no quiero hablar contigo, vete. No me dice a mí, le dice a Jesús. Pero para eso haces una alianza con Dios. Y la única alianza es la que Jesús dijo, tomar y beber todo de él, porque es la sangre de mi alianza. Los hermanos protestantes cometen un error. Jesús pagó por nosotros los pecados en la cruz. Sí pagó. Pero tenemos que obedecer sus mandamientos. Si no somos miserables pecadores, mira lo que dice San Juan. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y nos vamos pausa para ir poco a poco. A ver. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre. Ok. Si Dios ya nos compró en la cruz, ¿por qué Juan nos dice, hijitos, les escribo esto, por favor no pequen? Si ya nos compró Jesús. Lo dice, bueno, si pecan, tienen un abogado. Y los hermanos dicen, engañando a la gente. No, pues ya ves, el abogado es Jesús. Porque dice Apocalipsis que Jesús, el Cordero de Dios, está frente a Dios. Exacto. El Cordero de Dios está frente a Dios, frente a su Padre. ¿Por qué? Porque vuelves al ejemplo que te di ahorita. Cuando comes el cuerpo de Cristo, la carne, el Cordero se ve aquí reflejado. Y Dios no te está viendo a ti. Dios está viendo a su Hijo. A su Hijo. Es nuestro abogado. Por eso, aunque yo cometa pecados, pero para que Jesús esté aquí, tengo que confesar mis pecados y comer su cuerpo y su sangre. No hay vuelta. El mismo rey David dijo, allá en el Salmo 116, ¿qué haré, Señor, para agradecerte? Ya sé, tomaré la copa de la salvación. Salmo 116, versículo 13. Y luego en el versículo 17 dice, Señor, te voy a ofrecer un sacrificio de justicia. Ese sacrificio de justicia es Jesucristo nuestro Señor. Pero necesitas comerlo y beberlo, obedecer su mandamiento, no lo que yo pienso, lo que Él dice. Por eso mira lo que dice adelante, habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, a Jesucristo el justo, Él es víctima de la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En eso sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Ese es. Él es la proposición, Él es el sacrificio. Lo hizo por ti, por mí, por el mundo. Por ti, por mí, todos los que pertenecemos al pueblo de Él. Y el mundo también, para que el mundo no tenga pretexto. Si los del mundo, los que les gusta la pornografía, el alcohol, la droga, la prostitución, homosexualismo, lesbianismo, quieren salirse del mundo y venir al reino de los cielos por la eternidad, solamente tienen que hacer dos cosas, lo que hizo el rey David.
se arrepintió y levantó la copa de la salvación. Lo mismo nosotros. Si ellos quieren, tenemos que arrepentirnos y acercarnos a Dios. Pero hay un grupo que dice que sigue a Dios, que cree en Dios, pero son mentirosos. Mira lo que dice la palabra. Dice, ¿quién dice yo conozco y no guarda sus mandamientos? Es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los protestantes dicen, aleluya, gloria a Dios, yo sí creo en Jesús, obedece los mandamientos. Jesús dijo, comer y beber mi cuerpo y mi sangre es carne, verdadera comida y verdadera bebida. El que come y beba tendrá vida eterna. Esa es la prueba del amor. No, yo no creo en eso. Entonces no digas que crees en Dios, porque no lo estás obedeciendo. Para creer en Jesús tienes que obedecerlo. Volviendo a Génesis, Adán y Eva desobedecieron a Dios. La desobediencia te saca de la presencia de Dios. Si Jesús dijo que esto es su cuerpo, esto es su sangre, yo lo creo y a mí me importa un comino lo que la gente piense, yo lo voy a comer y beber. Y yo, miserable pecador, te sirvo como testigo de que he estado enfrente de endemoniados y ellos no pueden soportar la Eucaristía y mucho menos una persona que come la Eucaristía, porque se cumple la palabra del Salmo. Señor, que tu rostro brille sobre mí, brilla sobre ti. Hay sacerdotes buenos, sacerdotes malos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando los dos están vestidos no hay diferencia, son iguales. La diferencia es cuando se quitan la vestidura. ¿Por qué? Porque la túnica es la gracia de Dios. Cuando se quitan la túnica, tú los pones enfrente de un endemoniado y al malo lo hace pedazos y el bueno lo respeta. ¿Por qué? Porque el bueno no tiene nada que arrepentirse, porque todo lo confiesa, todo lo hace. Pero el malo, como el diablo le conoce todas las mentiras, lo va a hacer pedazos. Pasó en la iglesia católica. Salió una muchacha endemoniada y la endemoniada dijo, cuando se manifestó ahí en el salón, todos los muchachos salieron asustados. Estaban dos muchachos ahí y les dijo, tú mataste a tu abuelo con tu forma de ser, ¿verdad? Y le dijo al otro, tú y tu mamá lo ofendiste y esto. Los muchachos no levantaban la cara ante el endemoniado, porque cuando se terminó todo les pregunté, ¿qué pasó? Pues que todo era verdad, todo lo que nos dijo era cierto. ¿Cómo sabía él? Porque el diablo sabe todas tus cosas y te las va a recalcar cuando estés en el juicio frente a Dios. Dijo, tráeme, a mí me decía, tráeme al sacerdote para decirle lo que yo sé, tráemelo. Le digo, tráiganlo. ¿Tú crees que vino? No. ¿Dónde está el sacerdote? Sí. Ahora tiene un juicio en la cárcel. El diablo sabe tu vida. Por eso Dios nos lleva a que no pequen más, hijitos. Y si pecan, tienen abogado. Jesús, mira lo que dice el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hechos de los Apóstoles. San Juan. San Juan. Ese ya lo leímos. Sí, ese es la carta, pero el Evangelio... San Lucas, perdón. Ok. Dice que en aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y como había reconocido a Jesús al partir del pan. Ok, mira. Te decía San Juan porque en San Juan 20, del 20 al 23, Jesús aparece de la misma manera. Una semana antes, les muestra las manos y los manda a que vayan y perdonen los pecados. Reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Es el sacerdote? No. Es el Espíritu Santo por medio del sacerdote quien perdona los pecados. Entonces, si tú quieres que el diablo no tenga nada para contigo, purifica tu alma. Cada mes mínimo confiesa tus pecados. Y luego, ahora sí, vamos al Evangelio. Estamos hablando de que si yo quiero que el rostro de Dios se manifieste en mí, dijimos que el pan y la Eucaristía, mira lo que habla el Señor, que tu siervo escuche. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Ya, Jesús están reunidos en la iglesia. Es la primera iglesia que Cristo fundó, el cenáculo. Ahí les dio el pan, les dio el vino y les dijo,
ustedes son sacerdotes, hagan esto en conmemoración mía. Está ordenando los sacerdotes, está ordenando la misa y la Eucaristía nueva, el nuevo sacrificio. Pero ellos están ahí, tristes, están con miedo. Jesús se aparece y se pone en la mesa. Se sienta en la mesa. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tenían miedo por qué? Porque no estaba Jesús al lado de ellos. Si yo quiero que el rostro de Dios se manifieste en mí, tengo que tener a Jesús conmigo, Eucaristía. Ellos estaban, dice, tristes y asustados. Eso pasa con una persona que no se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús le dice, la paz del Señor esté con ustedes. Es que tú no vas a tener paz, hija, aunque tengas 2 casas, 3 carros, 3 cheques al mes y tengas todo el dinero del mundo y viajes por el mundo. No vas a tener paz. Siempre vas a estar en tristeza. Porque la única paz es con Jesús. ¿Y dónde la agarras a Jesús? En la común unión, en la Eucaristía. Mira lo que les va a decir. Primero los lleva a la confesión. Hey, ¿por qué tienen miedo? A ver, dígame, ¿por qué tienes miedo? Confiésame. Dime. Yo quiero saber por qué tienes miedo. Y después lo lleva a la confirmación. Mírenme. Tóquenme. Un fantasma no tiene cuerpo. Los confiesa, los confirma y luego los va a alimentar. ¿Tienen algo de comer? Dale, habla Señor, que tu Señor lo escucha. Vamos a empezar de nuevo. Mira cómo les va. Mirad mis manos y mis pies. Ajá, los confirma. Yo soy en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Y el pescado simboliza a Cristo. Sí. Por eso los lleva de nuevo a la Eucaristía. Eso es y luego les va a platicar. Esto es lo que yo les había dicho, que tiene que pasar. Estaba escrito. Los va a llevar a la lectura, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vean que todo lo que está escrito se tiene que llevar a cabo. Jesús tenía que entregar su cuerpo por ti y por mí, nos lo entrega en la Eucaristía y estaba escrito y por eso le va a platicar. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías, que si quieren ser fieles a la promesa de Dios, el único camino es el de Jesús, muerto y resucitado. Palabra de Dios, no hay otro camino. No es de que sea un símbolo, yo creo o no creo. Yo no le creo a un pastor, porque son doctrinas del ser humano. Yo le creo a Cristo. La Iglesia Católica, la doctrina es de Cristo, no es del sacerdote. Lo que yo enseño no es mío, es de Jesús. Es lo que Jesús enseñó a través de los años. Entonces, si yo quiero que la luz de mi Señor se refleje en mí, pues tengo que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, punto. Y no pecar más. Hijitos, no pequen más. Pero tener mucho cuidado, porque dice Hechos de los Apóstoles, engañados por otros, ustedes, dice, ustedes sacrificaron al Hijo de Dios. Lo mataron. Es lo que quiere el diablo, sacarlo del corazón de los católicos para matar a Jesús otra vez. Dijo, yo sé que lo hicieron por ignorancia. Ignorancia quiere decir que no sabían lo que estaban haciendo. Nuestros hermanos protestantes, los que se salieron de la Iglesia Católica, se salieron engañados por ignorancia, porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero hay una solución. Lo dice Hechos de los Apóstoles al último, arrepiéntanse y conviértanse y crean en Jesucristo. Y esa es la solución. Si yo quiero que el día de mañana el rostro de mi Señor se vea reflejado en mí. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo os acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Si usted no se arrepiente de sus pecados y no deja de pecar, el día de mañana el diablo le va a contar todos sus pecados. Va a ir al infierno, a lo mejor no, a lo mejor va al purgatorio.
Muchos dicen, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio no existe. Ay, si no existiera, hermano. Imagínese usted que es un miserable pecador como yo. ¿Se merecería el cielo? Digamos una persona, digamos, te voy a preguntar, hija. Digamos, yo me la pasé todo el día tomando borracho, soy un borracho como común, como todos y bueno, como cualquier otra persona. Y adultero, tengo amantes por todos lados y al final de los días me arrepiento. Digo, Señor, ya me estoy muriendo, perdona mis pecados, ¿voy al cielo? No. ¿Por qué? Ah, Bueno, todavía no conocí a Dios. o sea, ya me estoy arrepintiendo, no voy al cielo, sí voy al cielo. Ya va el sacerdote y me dice, ¿te arrepientes? Sí, me arrepiento. Entonces ya voy al cielo. Sí. No, No, va al purgatorio. al purgatorio. ¿Por qué al purgatorio? Porque es... Porque te voy a decir por qué. Ujú. Porque si yo me arrepentí del pecado, sí, ok, el sacerdote te perdonó, yo también te perdono, pero vas al purgatorio. ¿Por qué? Porque no estás preparado para ir al cielo, no sabes amar. Tú no sabes amar todavía. Para que me sepas amar, vete al purgatorio. ¿En el purgatorio va a haber dolor y sufrimiento? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo que aguantarlo porque voy a ir al cielo. Esa es la diferencia. La gente que está en el purgatorio no quiere venir a la tierra. ¿Por qué? Porque ya estoy a un paso del cielo. Aquí me quedo, no le hace que esté sufriendo, porque yo estoy aprendiendo a amar a Dios. Eso es amar. Es el sufrimiento, es amar a Dios. ¿A poco tú crees que es muy fácil una persona, oye, se le aparece una mujer o un hombre, si la mujer es lujuriosa, se le aparece un hombre y por amor a Cristo renuncia al hombre? Es un sacrificio. Un hombre, se le aparece una mujer y es lujurioso y renuncia a la mujer por amor a Cristo, es sufrimiento. Pero este sufrimiento no se compara con el del purgatorio, pero lo estás haciendo por amor, estás sufriendo por amor, aprendiste a amar a Dios. Entonces, si sigues en ese trayecto, en ese camino, el día de mañana vas al cielo. ¿Por qué? Porque ya aprendiste lo que es amar a Dios. Y es lo que tratamos de hacer. Amen a Dios. Que el día de mañana ustedes tomen la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que vayan y se confiesen una vez al mes. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Dios bendito se vea reflejado en sus corazones y cuando estén en la presencia del Padre y del Espíritu Santo, les diga, pasa hijo mío, porque te estaba esperando. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.